dormidos de este lado, no escuché nada. Buenas noches. Mucho mejor. De este lado, buenas noches. Qué bien, qué gusto verles nuevamente. Qué alegría poder compartir con ustedes en esta hora, poder estar aquí reunido con ustedes, aprovechando que Pastor Michael está de vacaciones. Yo vengo hoy aquí a disfrutar este tiempo con ustedes, a compartir este tiempo con ustedes. Pregunto, ¿van a grabar? Entonces no voy a hablar de ello. Y lo que... es solo una broma. Ok, para los que de pronto no saben, soy hermano del Pastor Michael. Soy el mayor, él todavía me obedece. Y cuando no lo hace, el Señor lo reprende. ¿Sí o no? Ok. Bueno, contento de volver a verles. A muchos de los que están aquí somos amigos, hemos compartido muchas cosas en común. Y contento también de ver a mucha gente nueva, que no conozco, que no he tenido la posibilidad de compartir y que bueno, ojalá pudiésemos hacerlo en algún instante, en algún momento. Así que contento de poder estar reunidos hoy en este lugar. Muchos están de vacaciones, muchos hoy están paseando, disfrutando. También es verdad, se lo merecen, ¿verdad? Salir un poquito del estrés, de la rutina del trabajo. Pero otros, ¿verdad? Que nos quedamos sin... Es que digo que decidimos estar aquí en este lugar. Okay. No, que hemos entendido que la Semana Santa es la Semana Santa. No, como es Semana Santa hay que quedarse en la iglesia. Gloria a Dios, aleluya, bendito. Pero no es cierto, simplemente contento de que más allá de que no pudieron viajar o estén aquí, hayan decidido venir hoy a este lugar, a la casa de Dios, reunirnos, a adorar a Dios. A los amigos que nos están visitando hoy por primera vez, perdonen si algo les incomodó, ¿verdad? Pero Dios les ama y Dios tiene un propósito con sus vidas, así que de verdad Dios es extraordinario. Y ojalá pueda darse la oportunidad de conocer a ese Dios maravilloso por el cual hoy todos estamos en este lugar y estamos enamorados, apasionados, ¿verdad? Por ese Dios que transformó nuestra vida y cambió todo nuestro corazón. Amén. Así que bueno, después de eso hoy quiero entonces que oremos para que podamos predicar la palabra de Dios y que usted pueda tener un corazón preparado, una mente preparada para escuchar la palabra de Dios. Quizás ahorita usted tiene planes, quizás no los tiene, ¿verdad? Quizás está planeando encontrarse con alguien, o en estos momentos ya olvídese ahorita de lo que va a pasar en unos segundos, que va a pasar después de ser de 7:30 en adelante, olvídese de eso. Este es el momento para que Dios te hable, es el momento que Dios diseñó, preparó. Él hizo que estuvieses hoy aquí, Él quiso que estuvieses acá, y si Dios quiso que estés aquí y Dios preparó que estés aquí, no tengo dudas que Dios va a hacer algo hoy extraordinario en tu vida. Algo Dios quiere darte, algo Dios quiere derramar sobre tu vida y necesitas estar conectado con ese propósito. Si no, entonces vas a sentir que viniste un día más a cumplir una norma más, un espacio más y te vas igual de vacío. Y no creo que sea lo que Dios diseñó y preparó, ¿ok? Así que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos, levantar tus dos manos al cielo conmigo y decir: Dios, yo en esta hora quiero escuchar tu voz, yo en esta noche quiero ser enseñado por tu palabra. Quiero que mi corazón, quiero que mi mente sea preparada para escuchar tu palabra, porque sé que tu palabra tiene el poder para transformar mi vida, sé que tu palabra tiene el poder para cambiar mi vida, sé que tu palabra tiene el poder para sanar donde hay enfermedad, libertad donde hay cautividad. Creo hoy que tu palabra, Señor, cumplirá el propósito por el cual ha sido enviada. Oro, Espíritu Santo, para que hagas de este lugar un lugar de tu presencia. Te pido, Espíritu Santo, que comiences ya a tocar los corazones, a despertar nuestro espíritu y que afines nuestros oídos espirituales para poder escuchar tu voz, y que una vez tu voz pueda producir en nosotros una manera de pensar diferente y que pueda producir una manera de vivir diferente. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Ok. En el día de hoy se me ha pedido que enseñe bajo el título El poder de la cruz, ¿verdad? Y ustedes pudieron ver la invitación en la publicidad que hicieron a través de las redes del Ministerio Generación Jesús de Norte, que ese era el título, El poder de la cruz, ¿verdad? Y ustedes pudieron ver la invitación en la publicidad que hicieron a través de las redes del Ministerio Generación Jesús de Norte, que ese era el título,
de la noche de hoy. Aprovechando un poco este tema, ¿verdad?, que nos reúne esta semana, creo que es importante y sus pastores consideraron necesario que pudiésemos hablar de este tema. Así que como me invitaron a hablar de ese, yo quería otro tema, pero ese era el que me invitaron y yo me someto, ¿no? Entonces, nada, y como es ese tema, yo quiero que compartamos un poco y que hablemos en realidad acerca del poder transformador de la cruz. Y es necesario que hablemos de ese tema, no solo por la fecha y no solo por estos días. Yo creo que es necesario que hablemos de ese tema porque el no comprender, escuche bien, el no comprender la obra de Cristo, la obra de Jesús en la cruz del Calvario, el no comprender el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario por amor a nuestras vidas, nos hace no tener un sentido correcto de una vida cristiana concreta. Nos permite no tener una pasión profunda por entender qué es vivir para Él. El no comprender. ¿Por qué lo digo de esa manera? Yo conocí al Señor a los 14 años. ¿Alguien aquí tiene 14 años? Levante la mano. Muy bien, aquí están los chicos. Pero ustedes son bonitos. Yo era maluco cuando tenía 14 años y era más flaco. Entonces está levantando una generación nueva. Esa es la oración que hemos tenido todos estos años. Y si no puede buscar la historial, el Facebook lo dice mucho, ¿verdad? La foto. Muy bien, ese no es el tema, no me distraigan. Lo que vine a decirles es que a los 14 años yo conocí del Señor. Hoy tengo 36 años. Sí, miren, 36 sin barriga. Entonces, 36 años. Son 22 años, si mi matemática todavía funciona, son 22 años de estar caminando con esa persona maravillosa. Es la aventura más fascinante que he tenido en mi vida. Me enamoré de Jesús a los 14 años, le dio esperanza a mi vida, me dio la posibilidad de abrazarme, me conoció, le di la oportunidad de entrar a mi vida y a partir de ahí he querido renunciar a esto muchas veces, pero no he logrado hacerlo. ¿Y por qué no he logrado hacerlo? Porque el amor de Dios sobre mi vida y el haber entendido qué pasó en la cruz del Calvario le dio un giro total. Yo conocí al Señor a los 14 años, pero a los 17 años, casi a los 18, alguien predicó sobre este tema que yo voy a predicar en esta noche. Y es el poder transformador de la cruz. Estaba sentado yo en una silla, en uno de los retiros que hace normalmente la iglesia, y no pude contener mis lágrimas al escuchar cada frase y al imaginarme y al sentir desde mi espíritu y en mi cuerpo lo que Dios experimentó aquella tarde en esa cruz. Aquella tarde mientras caminaba hacia el lugar del Gólgota, la calavera, aquella tarde mientras yo estaba sentado en esa silla, mi espíritu se conmovía al poder comprender. Y tengo que decirles que verdaderamente a partir de ese momento yo comencé a ser cristiano. Mi vida realmente entendió qué era vivir para Él y por qué Dios decidió morir para mí. Yo puedo hoy determinar que mi vida en Cristo es antes y después de ese mensaje. Antes y después. Por eso oro en esta noche para que el poder transformador de la cruz pueda ser revelado a tu espíritu, pueda ser revelado a tu mente, pero también pueda ser revelado a tu corazón. Porque mi vida fue un antes y un después de haber escuchado este mensaje, de verme cara a cara con esta palabra, de verme cara a cara con este momento que es un momento real en la historia de la persona de Jesús, a la cual digo que es mi Dios, la cual digo que es mi Señor, a la cual he venido a adorar, a la cual he venido a vivir desde mis 14 años. Y eso cambió la historia de mi vida. Por lo cual yo quiero hoy que también, y no he orado a Dios para que cada vez que predique este mensaje, que por lo general no lo hago muchas veces, pero cuando lo hago, mi oración profunda es lograr de que tú puedas sentir mucho más de lo que yo pude sentir esa noche, esa tarde, mientras yo estaba sentado en esa silla, y que tu vida sea impactada por el poder del Espíritu Santo, capaz entonces de poder comprender qué pasó ese día y cómo tu vida toma sentido para Él. Así que voy a predicar en esta noche ya el poder transformador de la cruz. Cuando uno abre el libro de Isaías capítulo 53, en el capítulo 53, uno se encuentra con una de las profecías mesiánicas que son muy dicientes en cuanto a la obra, pasión y muerte de nuestro Señor Jesús, donde inicia verdaderamente nuestra historia de vida cristiana. Isaías capítulo 53, del verso 12 en adelante, hay un narrativo donde podemos acercarnos un poco a este momento de Jesús vivido por amor a ti y por amor a mí. Permíteme, lo leo un instante. Dice el capítulo 53, verso 2 en adelante, dice: subirá con renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca,
no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Tengámonos hasta allá. Muy bien. Isaías recibe por revelación aquel momento que años después el Hijo de Dios experimentaría de manera física días antes y horas antes a su muerte. ¿Por qué hablar del poder de la cruz? ¿Por qué hablar de su padecimiento y de su muerte? Pareciese que esta generación va creciendo y cada vez perdemos el sentido correcto de lo que significó la muerte de Jesús en la cruz de Calvario. Crecer, ir a lugares donde uno ve ciertas imágenes, ciertas fotografías, ciertas situaciones, pareciesen hoy que uno fuera inmune al costo y aquel sacrificio que Jesús, nuestro Redentor, vivió horas antes para entregarse en la cruz de Calvario. Pareciese que tantas Semanas Santas consumidas en nuestra vida han hecho que seamos permeables al sentimiento de fervor y de pasión a la cual Jesús pudo entregarse por amor a ti y por amor a mí. Me preocupa cómo ya este tiempo ya no es tan santo como debe ser. Hoy a esta hora seguramente están niñas perdiendo su virginidad en una de las playas de nuestra ciudad. Lo que quiero decir es que las películas, las fotografías, las imágenes nos hacen hoy casi que insensibles a la realidad de, ¿se entiende? Y poco valoramos el concepto de la cruz. Es por eso que a veces el cristianismo se ha convertido en una relación de beneficio. Y cuando no le encuentro beneficio a una búsqueda con Dios, a consagrarme para Dios, a vivir para Él, entonces yo tomo la decisión de apartarme de Él. Ya no voy más, o eso no es para mí, o yo lo manejo a mi manera, porque creo que el mensaje central del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario no está viviendo en nuestra vida y no está viviendo en nuestro corazón. Por eso se hace necesario que hoy podamos comprender el costo de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, para que deje de ser un fetiche que cargamos en nuestro pecho, para que deje de ser un fetiche que llevamos en nuestra billetera como una estampa, que deje de ser un fetiche que simplemente se pueda acercar en unos días, en un periodo del año, y se convierte en una experiencia viva en nuestro corazón. Es por eso que la necesidad de poder refrescar y de predicar y de enseñar la obra de Dios. Si comprendiésemos cuánto le costó a Dios entregar su vida por nosotros, creo que valoraríamos mucho más nuestra vida en Dios, nuestro amor por Él y nuestro compromiso de vivir para Él. Pero es escaso ese conocimiento. Por tanto, hoy se hace fácil tomar la decisión de no seguir a Cristo y de no vivir para Él, cuando después de un X tiempo no tenemos lo que nosotros queremos.
lo que nuestros deseos no tienen, y como no nos sentimos así como chéveres, como alegres, entonces esto pareciese no tener sentido. Pero cuando comprendes la obra redentora de Jesús en la cruz, ya esto no se trata de si es chévere, de si sientes o no sientes, si recibes lo que tú quieres o no. No. Es simplemente un acto de la voluntad que no te queda otra sino de comprender que Él vive para Él y solo para Él y punto. Jesús te amó tanto y el precio de ese amor fue tan costoso que derramó toda su sangre por ti en la cruz del Calvario. A veces uno dice, Jesús murió por ti en la cruz del Calvario, y uno, sí, sabemos, pero no comprendemos en totalidad qué sucedió. Déjame decirte algo, que Jesús en su vida vino a la tierra con un único propósito, y Él estaba convencido de que su propósito era morir por el pecado de la humanidad. La Escritura habla que la paga del pecado es muerte. Romanos 3:23 dice que la paga del pecado es muerte. Por tal manera, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, como conclusión de esos dos textos, mi primera verdad es que tú y yo, producto de nuestra desobediencia y de nuestro pecado, merecemos la muerte. El amor de Dios es tan grande, es tan amplio, es tan abundante, que tomó una decisión y dijo: yo amo tanto mi creación que necesito que no muera, que no sea condenada, sino que pueda tener vida eterna y vida en abundancia. Por tanto, si la paga del pecado es muerte, entonces alguien tiene que morir por ellos. Y como alguien tiene que morir por ellos, esa muerte tiene que ser un sacrificio perfecto, donde ese sacrificio, la sangre derramada, sea una sangre sin mancha, sea una sangre sin pecado. Es entonces donde Jesús toma la decisión de decir: yo voy y muero, me hago hombre para habitar en medio de ellos, para dar a conocerme a ellos, para revelarme al hombre. Pero también entiendo que el propósito central no eran los milagros, el propósito central no era la multiplicación de los panes, el propósito central no era la libertad de los endemoniados, el propósito central de que Jesús viniese a la tierra era morir por ti y por mí. Hasta ahí todo parece estar claro en nuestra vida. Hasta ahí todo parece estar claro en nuestra realidad. Y Jesús murió. Y cuando Jesús muere, técnicamente y espiritualmente, el pecado de la humanidad es sobre Él. El pecado de la humanidad, de los que nacieron, de los que ya existieron y de los que iban a nacer, cae sobre Él. Y porque el pecado de la humanidad cae sobre Él, tú y yo podemos hoy tener redención de nuestros pecados. Hasta ahí pareciese que nuestra doctrina, nuestra enseñanza y discipulado fuera correcto. Claro que es correcto. Pero ¿qué fue el costo de esa decisión de justificación y de perdón de nuestros pecados? ¿Cuál es el costo? El costo de su Hijo, de la obra, del sacrificio de la cruz del Calvario. Jesús, cuando está caminando con sus discípulos, llegó una temporada donde Él sabía que su tiempo de muerte había llegado. Y Jesús comenzó a reunirse con ellos en aquello que llamamos la última cena, y dice: uno de ustedes me entregará, porque yo voy a morir. Sus discípulos se niegan a la realidad que el hombre que transformó su vida, que cambió su vida, que le dio sentido a su vida, ahora no iba a estar con ellos. Es por eso que un aventajado y un impulsivo como Pedro, Simón, dijo: no morirás, no digas eso. Es una equivocación completa. Pero Jesús entiende que tiene que morir. No sé cómo se trataría de un joven hoy vivir en la tierra y vivir en la universidad, vivir en sus días, compartir con sus amigos sabiendo que va a morir. No creo que alguien en la tierra esté tan feliz diciendo: ay, yo me voy a morir, yo me voy a morir, yo me voy a morir, yo soy entregado. ¿Por qué estás tan feliz? Porque yo voy a morir, porque yo voy a morir. No. Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Jesús entiende que su paso final para la libertad del hombre, de romper la maldición del hombre, es la muerte. Jesús sabe que tiene que morir. Y Jesús se complace en saber que va a morir. No tiene problemas con morir. ¿Por qué? Porque el amor sobreabunda cualquier intención de la humanidad, de su humanidad. Y Jesús entiende, pero los días se van acercando. Comienza a vivir uno de los acontecimientos más difíciles en su experiencia de vida. Es entonces donde llegamos a la Escritura, uno de esos acontecimientos donde Jesús está orando,
en Getsemaní y se nota el clamor, el desespero, la ansiedad, la opresión de un hombre que sabe que los días de su vida están a punto de terminar. Y es por eso que leemos un texto y orar en donde Jesús está orando y está diciendo: Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Padre, si es posible. ¿Entiende algo? La Biblia hay que leerla, acercarnos a la verdad. Jesús no está simplemente leyendo un manual. Jesús no está refiriéndose a una situación simple de su vida. Jesús está clamando, está de rodillas, desesperado, en una actitud de ansiedad, de opresión, diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No quiero vivir esto de esta manera. No pensé que me iba a costar tanto. Esto me está doliendo. Esto es difícil. Pero termina diciendo: pero que no se haga mi voluntad. Tan difícil es ese momento para Jesús junto a su Padre, que dice la Escritura que su sudor era ¿qué? Como gotas de sangre. Escucha bien, alguien un día decide, unos investigadores deciden hacer todo un estudio para comprobar que la muerte de Jesús es una utopía de los cristianos. Es un idealismo de un movimiento evangélico y cristiano que decidió coger a un hombre y demostrarlo y ponerlo como una esfera de Dios. Así que científicos y estudiosos deciden estudiar que la muerte de cruz era un imposible y que todo lo que la Biblia registra acerca del padecimiento y muerte de Jesús es una mentira. Que solo los creyentes han intentado creer, que todos los cristianos devotos de ese libro llamado Biblia han intentado creerse durante toda la historia. Así que comienzan sus estudios, reúnen todo el dinero y comienzan a viajar a los lugares más cercanos para estudiar la muerte de cruz. Y es allí donde yo comprendo, y uno de esos médicos y uno de esos científicos, dentro de ese equipo científico había varios médicos. Porque dentro de ese equipo científico una de las cosas más cuestionables es que ningún hombre, ningún mortal podía haber vivido todo lo que Jesús pudo experimentar en la muerte de cruz. Y evidentemente la Escritura dice que la opresión de Jesús era tan fuerte, era tan difícil, que comenzó a sudar gotas de sangre. Y claro que sí, médicamente fue comprobado. Fue comprobado, ¿por qué? Porque cuando tu sistema nervioso y cuando tu sistema circulatorio comienza a tener una convulsión, es posible entonces que tus poros se abran. Es por eso que cuando tú te golpeas o cuando te pellizcan, inmediatamente te queda un rojo. ¿Y por qué no una marca allí que posteriormente te marca por completo? ¿Por qué? Porque tu sistema circulatorio ha sufrido en ese momento una presión. Y sí era evidente porque la presión de Jesús en ese momento, horas, días antes de su muerte, era tan profunda en su vida. Pero Jesús, a pesar de su presión, del dolor, de lo difícil que podía ser en ese momento, Jesús decide negarse. Jesús decide negarse y dice: Padre, está bien, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Así que Jesús acepta en ese momento lo que a partir de allí comenzaría, que para mí en particular cautivó completamente mi corazón. Me conquistó y me enamoró. No fui conquistado por Jesús por lo que pudo darme. No he sido conquistado por Dios por lo que me está dando. No fui conquistado por Dios cuando supe todo lo que vivió por mí antes de la cruz. Así que horas después o días después, Jesús es entregado. Está en aquel lugar y dice que llega Judas, lo besa en el rostro. ¿Y qué pasa? Jesús es apresado. Jesús comenzó a sentir, escuche bien, Jesús sabe lo que se siente que tú seas vendido por las personas que más aprecias y por las personas que más estimas y que más amas. ¿Por qué? Porque uno de sus discípulos, a los cuales estimaba y amaba con profundidad, ahora lo vende. Ahora lo entrega. Le da un beso como señal de que este es el hombre, no cojan, no se equivoquen, este es. Por unas cuantas monedas, ahora Jesús es vendido. Ahora Jesús es entregado. Es entregado a los líderes, a los sacerdotes, a los líderes religiosos de la época, junto con 2 soldados romanos aquella noche. Nota, dentro de las posibilidades y la relación que existía en el Imperio Romano,
y el gobierno religioso de la época, era imposible poder condenar a alguien en horas de la noche. ¿Por qué? Porque primero, número uno, los judíos sacerdotes no tenían la posibilidad de condenar a nadie. Ellos simplemente presentaban ante el Imperio Romano y presentaban los cargos, y era el Imperio Romano que tenía que someter a juicio. Así que preparan toda una situación que es completamente contraria a las estructuras de las leyes del Imperio Romano para tomar a Jesús y poder tener la posibilidad de condenarlo. Así que van aquella noche cuando no era posible, ¿ok? Porque quienes tenían que apresar a Jesús era el oficial romano, oficial que nunca se encontró aquella noche. Simplemente eran los líderes religiosos, los sacerdotes de aquella época, junto con 2 soldados que toman preso a Jesús. Así que en un acto ilegal llevan a Jesús preso a uno de los lugares de las plazas públicas del sistema religioso. Y allí comienza y desencadena uno de los aspectos que Isaías comienza a narrar en aquella revelación, en aquel pasaje de descripción mesiánica. Escuche bien lo que estoy diciendo. Jesús ya es llevado preso, es amarrado, encarcelado, llevado preso a aquella plaza pública donde están reunidos todos los sacerdotes, todos los escribas y fariseos están en aquel lugar. Y el sumo sacerdote llega a aquel lugar y le hace una pregunta que cambió la historia en aquella noche para la vida de Jesús. Aquella pregunta, aquel sacerdote llega, mira a los ojos de Jesús y le dice: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Cristo? Jesús mira a los ojos y dice: no lo he dicho yo, lo has dicho tú. En una afirmación completamente convincente, generó el odio y generó el fervor de aquellos hombres judíos, sacerdotes, religiosos, fariseos y escribas que estaban reunidos en aquel lugar decidiendo apresar a Jesús. Escuchen bien, para un judío, que un hombre, para un sacerdote judío, para un fariseo y un escriba, la confesión de que un hombre dijera que es el Hijo de Dios es una blasfemia. Y por tanto merece el aborrecimiento y merece la condenación. Por tanto, aquel sacerdote judío, dice la Escritura, que se llena de ira, se enfurecieron aquella noche y más de 100 hombres judíos, sacerdotes y fariseos en aquel lugar se llenaron de ira y comenzaron a golpear el rostro de Jesús. Comenzando por el sumo sacerdote que aquella noche estaba en aquel lugar y que acepta y que abre la posibilidad de castigar tan brutalmente a Jesús como nunca antes lo habían hecho ese grupo religioso. Así que aquella confesión generó la ira, generó la molestia de todo aquel grupo, y dice la Escritura que comenzaron a golpear el rostro de Jesús. Escuche bien, es interesante pensar y comprender esto que pasó, porque uno a uno comenzaron a golpear el rostro de Jesús. Aquel líder religioso empuñó su mano tan fuerte y comenzó a golpear el rostro de Jesús para descargar toda su ira, porque había sido blasfemado el nombre del Mesías. Porque ningún mortal en la tierra podría hacerse llamar el Hijo de Dios. Es una blasfemia completa decir que Jesús es el Mesías, y aún en la actualidad para los judíos no convertidos. Así que aquel líder religioso empuña su mano y comienza a golpear el rostro de Jesús. Dice la Escritura que uno a uno fueron golpeando el rostro de Jesús. Isaías había dicho: no hay parecer en él, no quedó hermosura alguna. Esto indica en sobremanera que el rostro de Jesús fue completamente roto. El rostro de Jesús fue completamente desfigurado. Uno a uno fueron golpeando el rostro de Jesús, golpe a golpe, golpe a golpe. Había una fila tremenda y cada uno de ellos, por la blasfemia, fueron golpeando el rostro de Jesús. Partieron sus labios, sus pómulos comenzaron a hincharse, su tabique comenzó a romperse. Dice la Escritura que no hubo parecer en él. En otros pasajes se afirma y dice que Jesús era un hombre de barba, producto, dice que era nazareno, obviamente tenía barba, y dice que fueron arrancando sus barbas una a una. Aquellos hombres castigaron a Jesús en aquella noche por un acto de ira, de soberbia, de ignorancia ante el acto profético, y comenzaron a destruir el rostro de Jesús. Uno a uno fueron golpeando el rostro de Jesús. Cuando tú comprendes esta realidad, tu percepción y tu amor por la presencia de Jesús y por la obra maravillosa de Jesús sí o sí tendrá que cambiar.
porque no es simplemente que Jesús murió por ti en la cruz y punto, se acabó y mis pecados son perdonados y la gracia es suficiente y entonces la gracia es tan suficiente que hoy yo puedo salir de este lugar y hacer lo que mi cuerpo desea. No. Cuando tú entiendes el valor de su sangre y el valor de su cuerpo, comprendes que su sangre y que su nombre no podrá ser pisoteado, y su sangre podrá ser pisoteada una vez más, porque uno a uno comenzaron a golpear el rostro de Jesús. Jesús quedó con su rostro destruido, sus barbas fueron arrancadas, ¿verdad? Quizás sus dientes comenzaron a moverse, el dolor de su tabique roto, pero aquella noche uno a uno, más de 100 hombres comenzaron a golpear el rostro de Jesús. Tanto que Isaías en un acto profético termina diciendo: no hubo parecer en él. Su rostro fue tan desfigurado que nadie de los que pudieron conocer a Jesús podía identificar que ese era Jesús, porque su rostro quedó completamente destruido. Me pregunto yo en una noche como la de hoy, ¿será que el amor de Dios para conmigo no es tan amplio, no fue tan suficiente que decidió callar? Dice la Escritura que golpe a golpe, mas la Escritura dice que Él enmudeció, que Él cayó por amor a ti y por amor a mí, que no pronunció ni una palabra, siendo Dios y teniendo el poder para pronunciar una palabra y decir y hacer que el fuego cayera del cielo y que todo lo que golpearan su rostro murieran al instante. Dice la Escritura que Jesús enmudeció por amor a ti y Jesús enmudeció por amor a mí, por tu pecado y por mi pecado. ¿Sabes? Cuando yo comprendo que el amor de Dios es tan amplio, que yo no había nacido, pero que en un instante cada golpe, yo logro imaginar, no sé, permíteme hacerlo de esta manera, pero yo logro interpretar cada golpe de Jesús como un rostro, como un golpe fotográfico, donde cada golpe podrían ir pasando los rostros de los diferentes hombres y jóvenes y mujeres y niños que iban a nacer en toda la historia. Yo me imagino que un golpe como eso generó tanto dolor en Jesús, pero al mismo tiempo, allí en aquel instante, la fotografía de mi vida, de mi rostro, pudo estar en la vida de Jesús, que dijo: vale la pena morir por alguien, vale la pena callar, sufrir, aguantar tanto dolor, que ellos puedan golpear mi rostro, porque hay una juventud, porque hay una niña, porque hay un chico, porque alguien un día 15 de abril de 1979 vendrá a la vida y lo amo y tengo un propósito con él. Por tanto, solo voy a callar y no importa cuánto tenga que aguantar, el amor de Dios fue suficiente para conmigo y Jesús cayó aquella noche, su rostro destruido, su tabique roto. No hubo parecer en él por amor. No bastando con eso, lo llevan preso aquella noche. ¿Cómo duerme un hombre con un tabique roto? Su rostro desfigurado, sus barbas arrancadas, sangrando, sus pómulos hinchados. ¿Cómo? En una celda. Jesús entendía que todo era por amor. Al día siguiente, sometido a juicio, que el hombre no encuentra nada para condenarle, pero finalmente en una de las fiestas había que soltar un reo, así que escoge el pueblo y yo no sé ustedes, no le encuentro nada, pero si ustedes quieren matarlo, a ustedes, el rey de ustedes, no tengo nada que ver con los judíos. Así que Poncio Pilato se lava las manos y aquella multitud gritaba fervientemente: suelten a Barrabás, suelten a Barrabás. Jesús estaba exhibido junto a los demás ladrones, Barrabás y Jesús. Jesús solo escuchaba: suelten a Barrabás. Los mismos que gritaron: suelten a Barrabás, Jesús sabía que eran los mismos que decían: sana mi hijo, tenemos hambre, multiplica el pan, libera a mi hermano que está endemoniado. La misma multitud que recibió los abrazos de Jesús, que fue alimentado en el desierto, la misma multitud, la misma familia, las cuales Jesús sanó a sus familiares, los levantó del lecho de la muerte, a los paralíticos, a los demoniados. Esa misma gente fue la misma gente que gritaba: queremos que suelten a Barrabás. Jesús entiende lo que Isaías, escuche bien, Isaías está diciendo: fue despreciado. La misma gente a la cual Jesús le dio de comer, la misma gente a la cual Jesús sanó,
que después estaban disfrutando la sanidad de sus hijos, de sus familiares endemoniados, paralíticos. Esa misma gente fue la que despreció a Jesús, escogió a un hombre llamado Barrabás. Así que Jesús entonces es condenado a la muerte, y no cualquier muerte, la muerte de cruz, la crucifixión. Solo a los hombres más perversos de esa sociedad eran condenados a la muerte, y la muerte de cruz. Eran considerados malditos todo aquel que moría en un madero, todo aquel que moría en una cruz. ¿Sabes qué significa la cruz? La cruz significa maldición. Eso significa la cruz, literalmente, en el tiempo. Ahora, lo que te quiero decir es que Jesús fue considerado maldito para romper toda maldición que había sobre nuestras vidas y sobre nuestra generación. Había un problema de que un hombre que lo único que hizo fue abrazar a los leprosos, levantar a aquella mujer que estaban a punto de condenarla y asesinarla, aquel hombre que solo se sentó en una piedra y al recibir a los niños y abrazarlos, dejar que los niños vengan a mí, aquel hombre que sanaba a los enfermos, le daba la vista a los ciegos, ahora estaba recibiendo el desprecio de toda una sociedad, de todo un pueblo, de toda una nación que gritaba fervientemente: suelten a Barrabás, condenen al judío, condenen al nazareno, suelten a Barrabás, condenen al nazareno. Así que inmediatamente Jesús es llevado y preparado para la muerte de cruz. Al día siguiente tenía que ser crucificado. Así que esa misma tarde, dice lo que Isaías expresa: como cordero fue llevado al matadero. Jesús es, con el dolor, con su rostro destruido, su tabique roto, sus pómulos hinchados, su cara completamente desfigurada. Ahora Jesús, como cordero, es llevado al matadero. Es apresado y llevado a un lugar para exhibirlo públicamente y darle aquello que todo castigo romano eran 40 azotes. La Escritura enseña que eran 39, en un acto de cumplimiento de la profecía, pero también en un acto de misericordia de aquel soldado que estaba a cargo de lastimar a los presos. Dijo: un momento, no lo maten, porque hombres corpulentos, completamente preparados para desangrar, para castigar, eran los dedicados para esa obra. Así que Jesús ahí de rodillas, desnudo, solo tapando sus partes íntimas, comenzaron a latigar todo su cuerpo. Aquella arma con la cual latigaron a Jesús era un reo. Aquella arma era completamente, dice la historia, que en su parte inicial tenía partículas, tenía ganchos de acero inoxidable en forma de gancho, 3, de esta manera, así como una gata de acero inoxidable, eran 3. Y hasta el reo era cuero amarrados con partículas de hueso. En cada 3 centímetros amarraban un hueso y lo hacían para hacerlo duro, consistente, y que el cuero con el tiempo no se dañara. Así que comenzó aquel hombre corpulento, entrenado para que solo aquel arma no golpeara a Jesús en 2 partes, en el cuello que lo degollara y en sus partes íntimas que lo iba a matar fulminantemente. Así que todo su cuerpo, por eso Isaías está diciendo que su cuerpo quedó una sola llaga. Y así que aquel hombre preparado, lleno de furia, casi que endemoniado, comenzó entonces a lastimar su cuerpo, a azotarlo. Y va el primer azote, ¡fum! Aquel azote, aquellas láminas, aquellos ganchos de acero inoxidable se incrustaron en su piel, se incrustaron en su costado, en su costilla, y desangraron el cuerpo de Jesús. Escuche bien, 39 azotes por tres láminas de acero inoxidable. ¿Cuántas laceraciones tuvo Jesús en su cuerpo? Los matemáticos podrán decirme de manera inmediata cuántas laceraciones tuvo Jesús en su cuerpo. 39 por 3 laceraciones, ¿son cuántas? 117. Muy bien, más o menos es indiferente, porque ninguno de nosotros aguantaría 2 cortadas. Nos cortamos un dedito y estamos maldiciendo la vida. Nos cortamos un dedo y estamos maldiciendo a nuestros padres. Pasan situaciones como esa, nos golpean las uñas y ya estamos deshonrando la vida, y la vida no tiene sentido. Mientras la novia te deja, tú ya quieres morirte y la vida no tiene sentido. Mientras tu papá es injusto, ya entiendes que la vida no sirve para nada. Mientras tu líder y tus amigos te trataron y te miraron feo, ahora eres la persona más odiosa y más resentida de este mundo.
Pero Jesús, 117 laceraciones no fueron suficientes para que el amor de Dios hacia ti comenzara a cambiar. Su cuerpo uno a uno comenzó a desangrarse. Las pieles comenzaban a caer porque aquellos ganchos de lámina de acero cortante se incrustaron en sus pies, en sus piernas, en sus espaldas y en sus brazos y fueron completamente desgarrando el cuerpo de Jesús. Pregunto hoy, ¿podrás dudar de cuánto Dios te ama en esta noche? ¿Podrás entender cuánto le costó a Jesús en la cruz del Calvario? Esto no se trata de una dinámica de vida, de un estilo de vida que me gusta mucho las canciones y me gusta mucho esto que está pasando. No, esto se trata de una entrega real. Esto se trata de una entrega profunda, porque ese Dios que sin conocerte, sin tú conocerlo y que sin tú hayas nacido, ya le estaba pensando y que tú merecías estar en este mundo, nacer en esta ciudad y vivir en este tiempo con libertad, y por ese pago de esa libertad él estaba dispuesto a estar sometido en un lugar donde todo su cuerpo estaba siendo desangrado, donde su sangre completamente corría por aquella plaza, por aquel lugar. ¿Por qué? Por amor a ti, por amor a mí. Teniendo el poder para pronunciar una palabra y que el cielo se oscureciera, la tierra se abriera en dos, decidió callar, dice la Escritura, por amor a ti y por amor a mí. Dice 39 azotes. ¿Sabes qué? Dentro de ese estudio que yo te estoy hablando, quedó comprobado que todas las bases de enfermedades que hoy pueden tocar el ser humano, hay una plataforma de enfermedades, y esa plataforma de enfermedades, a partir de ahí se comienzan a desprender el resto de enfermedades que hoy existen en la humanidad. Y esa plataforma de enfermedades, que es la plataforma básica de todas las enfermedades de la humanidad, son 39 enfermedades. Y a partir de ahí se desata. Quieras pensar o no que es una casualidad, para mí no es una casualidad. Está demostrado científicamente. Por eso la Escritura y por eso Isaías, en una revelación divina, dice: por su llaga hemos sido todos curados y sanados. No hay ninguna enfermedad del alma, del cuerpo y del corazón que le quede imposible a Dios sanar, porque Él fue sometido a un acto vil, a un acto de dolor. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo pudiésemos ahora experimentar y vivir una vida absoluta de sanidad. No sé, ¿es suficiente o no eso? ¿Comprendes en esta noche cuánto te ama Dios? ¿Cuán importante eres para Él? El pecado, tu pecado, mi pecado, tu rebelión, mi rebelión, tu desobediencia, mi desobediencia, hizo posible que Jesús estuviera allí completamente. Su rostro destruido, su tabique roto, sus pómulos hinchados, y era su cuerpo una sola llaga. Una sola llaga. Jesús casi muerto. Dice aquel hombre: por favor no lo mates, no es nuestro deber matarlo. Mañana a quien presentaremos en la cruz, deja ya. Y aquel hombre enchuquitado, endemoniado, dice: no sé, lo entiendo, perdón. Lo dejan y Jesús lo arrastran hasta su celda. ¿Podrías imaginarte cómo aquella noche Jesús pudo dormir en aquella celda? ¿Cómo fueron los días de Jesús cómo fue las horas de Jesús en aquella celda? Una celda que no tenía un colchón, una celda que no tenía una cama como la que tú sí tienes y paras quejándote en la vida. Un hogar que te fastidia, pero Jesús allí en una celda, menos de 1 metro por otro, ahí en una celda húmeda, llena de barro, llena de piedras. ¿Cómo pudo dormir Jesús? ¿De qué lado pudo dormir? ¿De espaldas? ¿De medio lado? Pregunto yo. Si todo su rostro estaba desfigurado, ¿cómo podía respirar Jesús si su tabique estaba roto? Y ahora, ¿cómo podía estar tranquilo pensando? ¿Tú crees que Jesús estaba chateando una noche en aquella celda mientras tú te diviertes en la noche quejándote que tiene los peores papás? Pero Jesús estaba allí en aquella celda oscura, fría, llena de animales desangrándose. La tierra se pegaba a su cuerpo, la paja húmeda de aquel lugar oscuro, de aquella celda, mientras Jesús pasaba en las horas. Te aseguro que fueron las horas más difíciles de un hombre en la tierra. Las horas más difíciles de un hombre, donde todo su cuerpo, Jesús no podía recostarse a la derecha, mucho menos a la izquierda, no podía estirar sus pies, tampoco encogerlo. Todo su cuerpo era un dolor profundo. Seguro tu vida y mi vida le inspiraban estar ahí aquella noche. El amor que sientes por ti lo inspiraba, era suficiente para estar aquella noche. Y no pedirle al Padre que interviniera para que la tierra se abriera y todo cambiara. Aquella noche, en medio de cada herida, cada dolor, seguro que Jesús imaginaba, veía desde la eternidad, decía: por ella vale la pena. Por ella, por Él vale la pena. Yo
yo seguiré en este plan. Así que enmudeció. Aquella noche fue difícil. No bastando aquel momento de su cuerpo desgarrado, su rostro destruido, aquellos soldados tontos, casi que estúpidos, soldados romanos, deciden sacar a Jesús para ser el juguete de aquella noche, para burlarse de él. Y que lo sacan, le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Pero todo rey tiene una capa, así que toma nuestra capa. Para nosotros será felicidad ese texto. ¿Cómo pudo sentir Jesús que le colocaron una capa cuando todo su cuerpo estaba lacerado? Si solo cuando vas a playa y te quemas no aguantas ni tu ropa íntima, ni tus suéteres, no quieres que nadie te toque. ¿Qué pudo sentir Jesús al colocar? ¿Tú crees que era, ay, pobrecito, tiene frío? No. Lastimemos su cuerpo, coloquemos esa capa. ¿Cómo crees tú que se la quitaron después? Ay, un momentico, dijo Jesús, un momentico que me duele. No, se la arrebataron. Va a ser el dolor más profundo. Pero todo rey tiene una corona. Y tú no tienes corona. Así que busquemos una corona. Su rostro destruido, su tabique roto, su cuerpo lacerado. Y ahora una corona de cardos y espinos es colocada en su cielo. Los estudios afirman que en esa época los cardos y los espinos que habían en ese territorio, cuando se partían, sacaban un líquido que, incrustados en el cuerpo de las personas, hacía que las personas tuviesen alucinaciones, producto del fuerte dolor de cabeza que estas producían. Los historiadores y la ciencia determinan que estos dolores que producía este líquido incrustado en la sien de Jesús eran superiores, similares o superiores al de una jaqueca. Y aquella noche, Jesús, tu Salvador, mi Salvador, mi Dios, tu Dios, su rostro destruido, su tabique roto, su cuerpo lacerado, comienza a sentir profundos y fuertes dolores de cabeza. Ese es su amor, ese es su perdón, ese es su compasión. ¿Cómo pudo pasar el resto de aquella noche? No poder tener una cama, su cuerpo herido, pero ahora no poder recostar ni siquiera su cabeza. Porque cada vez que recostaba su cabeza, golpeaba y más se le incrustaban aquellas espinas. Así que Jesús ya llevaba 2 días detenido, sin dormir, su cuerpo destruido, todo lacerado, y no podía recostar su cabeza. No profirió ni una palabra. Jesús enmudecía porque te ama. Así que llega a aquel lugar, clavan su mano, clavan la otra, levantan aquel madero, y es Jesús exhibido públicamente desnudo en aquel lugar. La gente comenzó a llegar, esperaba el momento de su muerte. Jesús comenzó allí, pidió que tenía sed, no le dieron agua, le dieron vinagre para poder ¿qué? Para que aguantara más, porque la idea era deteriorar la vida del hombre que era un maldito y que merecía eso y peor que eso allí en la cruz. Cuando tú sientes que te estás quedando sin respiración, todo el mundo hace, ¿verdad? Y ese movimiento, para hacer Jesús ese movimiento colgado, tenía que apoyarse de sus pies. Pero recuerda que sus pies estaban clavados. ¿Y sabes dónde estaban clavados? Era perfectamente en un lugar que traspasara sus pies y no desgarrara sus pies. Y para eso aquel clavo tenía que estar por debajo del tendón de Aquiles. Así que Jesús, cada vez que quería respirar o necesitaba respirar, tenía que hacer un esfuerzo de sus pies. Y cada vez que Jesús hacía un esfuerzo en sus pies para poder respirar, aquel clavo tocaba su tendón de Aquiles. Médicamente está comprobado que uno de los dolores más difíciles de superar en la vida es el rompimiento del tendón de Aquiles. Es un dolor completamente infernal, si puedo usar esa palabra y me permite que use esa palabra. Es un dolor completamente difícil, pero Jesús estaba en esa cruz intentando que los minutos pasaran, que las horas pasaran y pensar qué era lo que está sucediendo en aquel lugar, por amor a ti, por amor a mí. Hasta que el día llegó, el momento llegó. Dice que el pecado de la humanidad fue sobre él.
Cuando el pecado de la humanidad fue sobre él, tu pecado, mi pecado, Jesús dijo algo. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes? Yo me detuve solo en ese texto, en medio de esta historia que te estoy contando. Si hasta ese momento algo podía inspirar a Jesús a estar ahí, que no fuéramos nosotros, seguramente era su papá. Si hay algo más doloroso para esta generación, si hay algo más doloroso para la vida de este tiempo, de cualquier muchacho, es levantarse un día y saber que no tiene un lugar, que el adulterio, la crisis financiera, el orgullo, la ira, las peleas, el robar, lo más hermoso que tiene todo niño, todo joven y adolescente, es un día ver a papá y mamá dormir juntos. Jesús dice que me has abandonado. Hay una respuesta teológica y clara para eso. El pecado de la humanidad ya estaba sobre él. El carácter santo de Dios y del Padre ya no podía estar en él. Jesús se convierte en un hombre mortal. Había pecado en él y la presencia del Padre ya no podía estar en él, no podía cohabitar en él. Recuerdan que ellos eran uno. Cuando hay pecado, la naturaleza santa de Dios Padre desaparece. Y él dice, ¿por qué me has abandonado? Al instante Jesús muere. Cuando Jesús dice, ¿por qué me has abandonado? Yo comprendí aquella noche que Dios habló a mi vida, seguramente puede hablar a tu vida hoy, y es, yo puedo entender el dolor que sientes cuando tu hogar se destruyó, tu padre está abandonado. No importa cuál sea la razón, Jesús puede entenderte, porque él también fue abandonado. También fue despreciado por sus amigos. Él vivió el dolor de la deslealtad. La gente a la cual sirvió tanto tiempo era la gente que lo rechazó y lo mandó a matar. Sabes que todo esto que te ha producido tanto dolor en la vida, todo esto que te ha hecho sentir tanta rabia por la vida, Jesús lo vivió. Por eso Él es el único tiene el poder y la capacidad de sanarte, de restaurarte. El que tu novio, el hombre que amaste o la mujer que amaste te haya tratado como te trató, y luego que depositaste toda tu confianza y le entregaste todo, te abandonó y te dejó. Por eso que Jesús tiene el poder, porque Él también sabe lo que es el abandono. Él también sabe lo que es confiar y ser entregado. Por eso Jesús es el único puede con su perfecto amor sanar todo tu interior y toda tu vida. Ahora yo entiendo por qué su Padre le permite vivir todo esto. Jesús muere, el cielo se oscurece, la tierra tiembla, la tierra se abre, un momento sobrenatural comienza a pasar en aquel lugar. El desespero de aquellos soldados por proteger su vida los llevan a tomar una decisión. Huyamos, vámonos o vamos a morir. Aquel soldado romano mira a ese hombre derramando su sangre y dice, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? De verdad hemos matado al Hijo de Dios. Pero luego de que su jefe le grita y le dice, por favor asegúrate que estés muerto, comienzan a partir los huesos y las piernas de aquellos crucificados, para después poderlos encontrar en el mismo lugar y que no se hayan escapado. Pero la Biblia dice que a Jesús no le partiría ni un solo hueso. Así que Jesús, en un acto de desespero, aquel soldado no logra hacer esa acción. Y entonces, escúcheme bien, toma aquella lanza y le incrusta en su costado. Aquel costado donde fluye
de aquel orificio en su cuerpo, en su costado, la combinación de dos líquidos, agua y sangre, por un mismo orificio. Agua y sangre. Médicamente solo es posible que por un conducto o un orificio haya la combinación de dos fluidos, agua y sangre, sí o solo sí ha pasado una sola cosa en la vida del ser humano. Y es que el corazón del ser humano haya explotado. El corazón del ser humano explota, convulsiona. El agua y la sangre se combinan en un mismo fluido. El corazón de Jesús explotó. El dolor, el sufrimiento. Las tinieblas se apoderan. Tanto es poderoso que ustedes pueden leer que algunos muertos resucitaron ese día. La gente dijo, y aquel fluido de sangre y agua cae sobre ese soldado bañándolo. Yo me pregunto, ¿cómo el hombre que le clava sus manos, cómo el hombre que lo mató fue el primer hombre que fue perdonado? El hombre cae de rodillas porque el poder de la sangre era tan fuerte que llega al convencimiento y dijo, ¿qué he hecho? He matado al Hijo de Dios. Verdaderamente este era el Cristo, pero él recibe perdón. El amor de Dios es tan amplio, quien lo hiere, lo lastima, fue el primero en ser perdonado. Dios es superhéroe. Él es lo mejor. Yo no creo que encuentre un hombre en la tierra como Él. Por eso, ¿cómo no adorarlo? ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no vivir para Él? ¿Cómo no apasionarme? Me dirán loco. Dirán tonto a cada decisión en mi vida trascendental que tomar. Pero ¿cómo no seguirlo a Él? Si más nadie va a entregar su vida por mí. Entendí aquella noche que nadie estará dispuesto en esta tierra a hacer todo lo que Jesús hizo por mí, sin conocerme, y yo sin conocerlo. Parece que la Escritura dice que Él me amó primero. ¿Cómo no gritar que Él vive? Que todo lo que Jesús le costó para que yo tuviera vida, para que yo pudiera reír, para que yo pudiera ser feliz, para romper con las maldiciones del pecado y poder levantar una vida diferente, un nombre diferente, no fue nada fácil. Eso le da significado a mi relación con Dios. Eso de una vez por todas le dio sentido a mi relación con Dios. Mi relación con Dios no está basada en lo que pueda darme, a dónde pueda llevarme, en qué pueda sentir, en qué no pueda sentir, porque ella sintió todo lo que nadie más puede sentir. Por eso no me importa que me digan loco, bobo, tonto. Por eso no me importó dejar cosas de mi juventud que yo quería hacer, que yo deseaba hacer, que mi carne anhelaba. Y yo dije, yo no puedo pisotear su sangre, no puedo pisotear su obra. No puedo ser que sienta más dolor cada vez que tú y yo, dice la Escritura, que vivimos una vida pecaminosa consciente. Estamos diciéndole y gritándole, no fue suficiente lo que hiciste por mí en la cruz. No me importa tus azotes, no me importa los golpes que te dieron, yo quiero hacer esto porque yo lo quiero y punto. Yo entendí que eso es lo que yo hago cuando yo peco deliberadamente. Cuando en un acto de mi voluntad yo paso por encima de su sacrificio. Yo no quiero volver a golpear a Jesús. Yo no quiero volver a escupir su rostro diciéndole no me importa lo que pasó. Yo no quiero gritarle lo suficiente lo que hiciste por mí. Yo quiero vivir la vida loca como dicen por ahí los cantantes. No. Colosenses capítulo 2, versos 16, 17 y 18 dice:
que el acta de decretos que nos era contraria fue anulada en la cruz. Y Jesús en la cruz del Calvario exhibió públicamente a los principados y las potestades, clavándolas ¿en dónde? En la cruz. Déjame decirte que el acto más poderoso no es el dolor, no es el sufrimiento. Amo profundamente a mi Jesús por todo lo que tuvo que vivir, pero ahora mi corazón se llena de tal pasión y de tal regocijo, porque no todo terminó en una cruz. Ahora entiendo que Jesús bajó a las profundidades del infierno para tener un encuentro con Satanás, para quitarle las llaves de la vida y las llaves de la muerte. Y entonces Jesús viene. Dice, el acta de decreto que nos era contraria, la toma en sus manos y comienza a leerla. Algo así decía el acta de decretos. Acta de decretos, nombre, Harold Insignares Navarro. Nacerá el 15 de abril de 1979. Ok, crecerá, será una familia estable, será un muchacho lleno de ilusiones, su temperamento será sanguíneo, pero pronto comenzará a ser un hombre temperamental, lleno de ira, lleno de temores y lleno de miedos. A los 13 años se enfrentará a uno de los momentos más difíciles de su vida y comenzará a odiar a su padre. Y a los 14 años le haré entender que se vaya de la casa, y a partir de allí comenzará a ser uno de los delincuentes más grandes de esta historia, porque habré rodeado de todos los amigos de que están a su alrededor de los más grandes delincuentes de su zona y de su barrio. Así que seguramente se me ocurre a mí pensar que esa acta de decreto terminaría años después en una cárcel, o quizás destruido, derrotado, o quizás con hogar con hijos por ahí en la calle. No sé cómo terminaría mi acta de decreto, porque gracias a Dios cuando Jesús llegó a mi vida a los 14 años, no sé, pero el acta de decretos era un acta donde Satanás tenía el derecho para hacer con tu vida todo. Firme, sello y cúmplese, y cada instante de tu vida de dolor, de mentira, de maldición tenían que ser así. ¿Por qué? Porque le pertenecías a Él, porque por causa del pecado le pertenecemos al enemigo. Pero bendito, 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 bendito sea el nombre de Jesús, y que su muerte me sacó del reino de las tinieblas y ahora me introdujo al reino de la luz. Y entonces Jesús cogió el acta de decreto que nos era contraria y dice, pues todo eso se lo daría. Pues ahora yo quiero que tú sepas que esta acta de decreto fue anulada. Jesús delante de la cara del diablo hizo esto, cogió el acta de decreto que me era contraria, producto del pecado, la tiró y dijo, pues ahora no, ahora quiero que sepas que hay una nueva acta que yo firmo con sangre derramada en la cruz. Él será más que vencedor en Cristo. Él será rey y sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora entiendes por qué lo amo. Ahora entiendes por qué vivo para Él. Ahora entiendes por qué predico su palabra. Ahora comprendes por qué digo públicamente que estaría dispuesto a hacer cualquier cosa, porque nadie más haría todo lo que Él hizo por mí. Nadie. Han pasado 18 años de mi vida con Él. Cada día quiero enamorarme más. Cada día quiero amarlo más. Cada día quiero decirle al mundo que es lo mejor que nos pudo pasar. Yo dije, yo voy a vivir para Él. Pregunto, ¿qué vas a hacer tú hoy? ¿Qué decisión vas a tomar tú hoy? ¿Vas a vivir para Él? ¿Entiendes que Él ya murió por ti? Ahora tú tienes que vivir para Él. ¿Qué decisión vas a tomar hoy? Esto no se trata de religión. Esto no se trata de coritos, de canciones, de ritos, de rodillarse y de persignarse. No se trata de caminatas. Se trata de amor, de entrega, de serlo mi Dios, mi Señor y mi vida completa. Esto es vivir para Él. ¿Qué vas a hacer tú hoy? Ahora que ya conoces a Dios, ahora que has podido entender, sentir, ¿qué decisión vas a tomar? Es Jesús tu Dios o el Dios de tu Padre, por eso estás aquí. ¿Es Jesús el que murió por ti? ¿O es Jesús el que puede apagar todos tus incendios de tu vida?
ratificar mi vida para Él. Yo no sé si tú quieres unirte a mí hoy y venir a esta tarde y decirle: Dios, Jesús, yo quiero hoy venir a los pies de la cruz, estar allí delante de ti. No sé si tú quieres hoy venir junto a mí, poder volver delante de Jesús en la cruz y decir: Dios, aquí inició mi vida, aquí quiero estar todos los días de mi vida. No estoy aquí porque he heredado una fe de mis padres. Es una religión la que persigo y la que sigo. He venido a buscarte porque puedas hacerte rico. A buscarte, y quiero que sane mi dolor. Eso puedes hacerlo, lo has hecho, lo harás. Hoy estoy aquí porque me amas, porque me amaste. Y nada, no hay nada más importante que decirte aquí, en este altar, que te quiero seguir. Quiero vivir para ti. No seré el más perfecto. Tengo un montón de conflictos en mi interior. Pero si algo del cual no dudo, es que quiero amarte toda mi vida. Es que quiero abrazarte todos los días. Que no sea esto una religión, Señor. Que sea mi relación contigo por amor. Mi relación contigo por pasión, por convicción. Perdóname porque muchas veces te he negado. En un acto de irresponsabilidad he hecho como quiero, pisoteando tu sangre, humillándote. Pero hoy la cruz, tu muerte, tu resurrección. Te amo, te amo, te amo. Te amo. Podrás decirlo esta noche, será lo único que podrás decir esta noche. Te amo. Te amo, te amo. Te amo. Resucitaste, sentado en majestad. Eres eterno Dios. Escuchar. Quiero terminar esta noche donde juntos hagamos una confesión en este lugar. Quiero que todos estén de pie, por favor. Quiero que terminemos esta noche haciendo una declaración que rompa el mundo espiritual, que trascienda nuestra generación. Porque creo que esta confesión y esta declaración marcará un antes y un después, un rompimiento, una transformación. La siguiente declaración. Cuando yo cuente 3, quiero que tú puedas gritar lo más fuerte que puedas. Puedas gritar esta noche, decir conmigo: Cristo, yo te amo y te serviré. Cristo, yo te amo y te serviré. Pero vas a hacerlo con total convicción. No tengo duda que esa confesión y esta declaración
se oirá en todo el mundo espiritual, en el oculto, el de las tinieblas y el de la luz. Las cadenas van a comenzar a romperse, las ligaduras, los yugos van a comenzar a romperse. Esto va a estremecer tu realidad, tu antes y después. Que hoy lo estás haciendo no por decirlo, que sé que lo estás haciendo por una convicción correcta. Cristo, yo te amo y te serviré. ¿Estás listo? Luego que dices eso, yo sé que vas a sentir y vas a experimentar que hay una libertad, una alegría, una satisfacción. Vas a ver que algo en tu interior está pasando nuevo. Vas a llenar este lugar de júbilo. No te limites, no te dé pena si sientes gritar, saltar, brincar, llorar. Yo sé que esta declaración va a romper, va a ser algo poderoso. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Entonces respira, toma aire profundo, que lo que necesitas es fuerza. Toma aire profundo. Listo. Tú vas a coger tu mano y vas a hacer así, vas a gritar fuerte cuando yo cuento 3. ¿Estás listo? Y vamos a gritar: Cristo, yo te amo y te serviré. ¿Estamos de acuerdo? Si le quedaban dudas al diablo, pues no le van a quedar más dudas de quién eres. Porque será tu vida. Amén. Y este es un grito que trascenderá tus generaciones. Porque tal como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Estás listo? 1, 2. Con todas tus fuerzas. No necesitas tu voz, yo sí la necesito, pero no me importa. Dormiré y todo saldrá bien mañana. 2.